cómo pasó un grupo de pescadores perseguidos a convertirse en la iglesia más grande del mundo. Cómo llegó Pedro, un hombre humilde, a ser llamado la roca sobre la cual se construiría toda la fe cristiana. Esta no es solo una historia religiosa, es una historia de valentía, de sangre, de dudas y de fe que resiste los siglos. Hoy te invito a un viaje que comienza hace más de 2000 años, en las polvorientas calles de Jerusalén, y llega hasta el corazón de Roma, el Vaticano. Esta es la historia de la Iglesia Católica, desde Pedro hasta el Papa. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 16, Jesús le dice a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Con esas palabras nace una promesa, no un imperio político, sino una comunidad espiritual que transformaría la historia humana. Pedro no era perfecto, era impulsivo, dudoso. Lo negó 3 veces, pero aún así, Jesús lo eligió. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios siempre ha sido este: Él no elige a los más fuertes, sino a los más dispuestos. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se convierte en líder de los apóstoles. Comienza a predicar, a sanar, a enseñar, y la semilla de la iglesia comienza a germinar. Pero el mundo no los aceptó con los brazos abiertos. Fueron perseguidos, encarcelados, y muchos de ellos asesinados. Pedro fue uno de ellos. Se dice que Pedro fue crucificado en Roma. Pero al revés, porque no se sentía digno de morir como su maestro. Años después, en ese mismo lugar, se levantaría la Basílica de San Pedro, donde hoy reposa, según la tradición, su tumba. Tras la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos comenzaron a predicar con valentía. Pero lo que hoy llamamos la Iglesia comenzó en casas humildes, en secreto, en catacumbas escondidas bajo la tierra. Reuniones en silencio, oraciones a escondidas, y una fe que crecía, no con espadas, sino con amor y testimonio. Roma, en ese tiempo, era un imperio poderoso, y la nueva fe era vista como una amenaza. Los cristianos eran acusados de traición, de supersticiones, incluso de incendiar la ciudad. Y así comenzó una época de persecución brutal. El Coliseo fue escenario de martirio. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados por no negar a Cristo. Pero en lugar de extinguirse, la fe se multiplicó, porque cada mártir era semilla de nuevos creyentes. Fue en esta época que surgieron figuras poderosas. Esteban, el primer mártir. Pablo, el gran evangelizador, quien escribió cartas que hoy leemos en la Biblia. Ignacio de Antioquía, quien camino hacia su muerte escribía sobre la unidad de la Iglesia. En medio del dolor, la Iglesia empezaba a tomar forma, no como institución, aún, sino como cuerpo espiritual vivo. Un pueblo de esperanza. Año 313 después de Cristo. El emperador Constantino, tras una victoria militar decisiva, firma el Edicto de Milán. Por primera vez, la fe cristiana era legal en el Imperio Romano. Lo que por siglos fue oculto, ahora salía a la luz. Iglesias comenzaron a construirse públicamente. El domingo se declaró día de descanso. Los obispos comenzaron a tener voz política. Y así, la Iglesia pasó de la catacumba al corazón del imperio. Fue un punto de inflexión. Ya no solo sobrevivía. La Iglesia empezaba a construir una civilización. Con la caída del Imperio Romano en Occidente, la Iglesia quedó como la única institución estable. En medio del caos, fue la Iglesia la que preservó el conocimiento. Los monjes copiaban manuscritos antiguos a mano. Las catedrales se alzaban como símbolos de fe y belleza. Surgieron grandes figuras. San Agustín, con sus escritos que influenciaron siglos de pensamiento. San Benito, padre del monacato occidental. Santo Tomás de Aquino, cuya filosofía unió fe
y razón. Pero también hubo sombras. Las cruzadas, nacidas del deseo de proteger los lugares santos. Abusos de poder, papas políticos, luchas internas. La Iglesia era santa, pero también humana. Aún así, la fe seguía viva. El arte sacro, la música gregoriana, el calendario litúrgico, todo reflejaba una vida profundamente centrada en Dios. Ya no solo sobrevivía, la Iglesia empezaba a construir una civilización. A inicios del siglo XVI, un fraile llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg. No sabía que con ese gesto estaría encendiendo una llama que dividiría a la cristiandad. Lutero y otros reformadores denunciaron abusos, corrupción y prácticas que se alejaban del Evangelio. Nació así la Reforma Protestante, y con ella un quiebre doloroso en la unidad de los cristianos. La Iglesia Católica respondió con un gran esfuerzo de renovación interna. El Concilio de Trento, convocado en 1545, reafirmó las doctrinas centrales de la fe, pero también exigió reformas profundas. Formación adecuada de sacerdotes, fin de abusos en la venta de indulgencias, renovación litúrgica y pastoral. De esta sacudida nacieron santos gigantes: San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas; Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo; San Juan de la Cruz, poeta místico. La Iglesia, purificada por el fuego de la crisis, salió fortalecida, menos cómoda, pero más comprometida con la misión de Cristo. San Benito, padre del monacato occidental; Santo Tomás de Aquino, cuya filosofía unió fe y razón. Pero también hubo sombras. Las cruzadas, nacidas del deseo de proteger los lugares santos. Abusos de poder, papas políticos, luchas internas. La Iglesia era santa, pero también humana. Aún así, la fe seguía viva. El arte sacro, la música gregoriana, el calendario litúrgico, todo reflejaba una vida profundamente centrada en Dios. Ya no solo sobrevivía. La Iglesia empezaba a construir una civilización. Siglos después, en pleno siglo XX, la Iglesia dio otro paso valiente. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. Convocado por San Juan XXIII. Su objetivo: hacer que la Iglesia hablara con el corazón al hombre moderno. Cambios clave. La misa pasó del latín a las lenguas locales. Se abrió el diálogo con otras religiones. Se promovió el papel del laico como parte activa en la vida de la Iglesia. Hoy, el Papa Francisco guía a la Iglesia con un enfoque de cercanía, misericordia y justicia social. Habla del perdón, de los pobres, de cuidar la creación, de tender puentes, no muros. Y aunque no todos están de acuerdo con cada gesto o palabra, algo es claro: la Iglesia está viva y sigue caminando. Se promovió el papel del laico como parte activa en la vida de la Iglesia. Desde Pedro hasta hoy, la Iglesia ha atravesado persecución, gloria, errores y milagros. Pero más allá de estructuras, edificios o títulos, la Iglesia somos nosotros. Tú eres parte de esta historia. Cuando rezas, cuando amas, cuando perdonas, estás construyendo la Iglesia. Hoy más que nunca, el mundo necesita testigos, no solo maestros. Necesita católicos que vivan la fe con alegría, valentía y verdad. Porque la historia no ha terminado. Y tal vez el próximo capítulo lo escribas tú. La palabra Iglesia no significa solo un edificio o una organización. En su raíz griega, eclesía significa asamblea o los llamados. Es decir, la Iglesia somos nosotros los que hemos sido llamados a seguir a Cristo. Fundada por Jesucristo sobre Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Mateo 16:18. Presente en todos los continentes, con más de 1.300 millones de fieles. Tiene una estructura única: el Papa, obispos,
sacerdotes y laicos, todos con un papel. Pero más allá de eso, es madre, guía y compañera en el camino de la vida. Católica significa universal. La Iglesia es para todos, ricos, pobres, sabios, ignorantes, de todas las naciones y tiempos. No es una secta cerrada ni exclusiva. Es una familia abierta al que busca, al que cae y se levanta, al que duda pero no se rinde. Uno de los mayores tesoros de la Iglesia son los sacramentos: bautismo, Eucaristía, confirmación, confesión, matrimonio, orden sacerdotal, unción de los enfermos. Cada uno es una puerta de gracia, una forma en que Dios toca nuestra vida de forma real y concreta. Aquí está una gran verdad que muchos no entienden. La Iglesia es santa porque Cristo es su cabeza, pero también es humana, porque nosotros somos sus miembros. Ha habido errores, momentos oscuros, escándalos, divisiones. Pero también ha habido mártires, santos, misioneros, madres, abuelas que rezan en silencio, jóvenes que dan su vida por amor a Dios. Esa también es la Iglesia. En un mundo de relativismo, individualismo y vacío espiritual, la Iglesia sigue proponiendo el Evangelio, no como una carga, sino como una buena noticia. El Papa Francisco ha dicho: la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para todos, con su vida a cuestas. Los sacramentos uno por uno, el rosario y la Virgen María. La vida de los santos. Las órdenes religiosas. ¿Cómo puedes vivir la fe católica hoy?